Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Educación, un derecho fundamental que no siempre se garantiza o se desarrolla en las mejores condiciones. En Canarias, las desigualdades se han acrecentado a raíz de la pandemia. La educación debe ser un elemento de proyección y de promoción social, pero no siempre ocurre así. Las tasas de abandono escolar en Canarias han bajado del 30 al 18%, pero aún son muy altas y la inversión no es suficiente. La base de inversión sea del 5% en adelante. La educación debe ser uno de los pilares estructurales fundamentales de la labor de gobierno. Déficit como la brecha digital y las limitaciones de recursos que se han acrecentado con la pandemia. Desigualdades que en aldeas infantiles superan con nota. Es el caso de Raquel, que entró con 6 años y ahora es titulada en Administración y Dirección de Empresas. Pasamos una infancia y una juventud con dificultades o con menos acceso. Aquí te brindan la oportunidad de tener todas esas oportunidades y esos recursos que no puede disponer tu familia biológica, para descubrir nuestros talentos y mejorar en competencias digitales, comunicativas y un poco todos esos ámbitos que muchas veces quedan pendientes. Organizaciones que cambian el rumbo, que transforman la educación en un mundo en el que 617 millones de niños y adolescentes no saben ni leer ni escribir. Bueno, y un asunto recurrente en este arranque de año, porque fíjense que los datos de 2020 con respecto a las cifras de suicidio en las islas, pues es muy preocupante. Fue el año con más suicidios en Canarias desde que hay datos, 208 personas. Ninguna comunidad autónoma supera las cifras de hecho que hay en las islas. La primera causa externa de mortalidad y por eso los expertos tratan de abordarlo desde diferentes ámbitos. Quizá uno de los más importantes sea el de la educación. Vamos a hablar con Antonio Rodríguez, profesor de Psicología de la Educación de la Universidad de La Laguna y también promotor de Educa Emoción. Señor Rodríguez, bienvenido. Hola, buenos días, Marta. Bien. Un asunto duro de abordar hasta hace un tiempo, hasta ahora que los expertos insisten que justo lo contrario, que debe abordarse y además bien temprano para identificar determinadas emociones que pueden luego evolucionar hacia sentimientos más negativos, ¿no? Efectivamente es un tema trágico, un tema muy doloroso, muy dañino, que evidencia no más que el pico de un iceberg que en los últimos años se ha manifestado como un efecto claro de esta sociedad compleja, convulsa y ambigua que nos ha tocado vivir, ha amplificado aún más por crisis como las que hemos sufrido en los últimos años de tipo sanitaria o la que directamente hemos sufrido más de manera más próxima en la isla de La Palma con la crisis volcánica. Efectivamente, hemos hablado con diversos expertos desde el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, y nos faltaba pues un experto en educación que insisten en que educar las emociones desde bien pequeños nos puede hacer identificar determinadas cuestiones. Esto ya se está poniendo en marcha de alguna manera en Canarias. Hay otras comunidades que están reclamando también una educación específica y que esta cuestión, por ejemplo, el suicidio, entre directamente a hablarse claramente en las aulas. Claro, es que esa es la clave. Es que tenemos la vacuna, como me gusta a mí decir. Tenemos la vacuna para anticiparnos a trastornos tan graves como las tendencias suicidas o aspectos que están directamente asociados como elemento etiológico, factor causal más directamente relacionado, como es la depresión, ¿no? Y esa es la gran ventaja de Canarias. Somos pioneros, me gusta a mí decir, en el sur del sur, en haber afrontado de manera anticipada y desde el 14-15, ese curso académico, ya la implantación de un espacio y un tiempo dentro de nuestras aulas para que nuestros niños y niñas se acostumbren a no solo a hablar de lo que sienten, sino a tomar conciencia y a tomar también las riendas de ese corazón emocional que está latiendo de manera convulsa también como el contexto que les ha tocado sufrir, ¿no? Claro, a mí me gusta insistir en esa idea de que nuestros niños y niñas están anticipando los posibles trastornos que de otro orden podrían después traducirse en este tema tan trágico como comentas, ¿no? Claro, a lo mejor no llegar incluso a este último efecto del que estamos hablando, sino adelantarnos y hablar de otras cuestiones que son diferentes a los que se enseña, las asignaturas habituales, pero que son clave para el desarrollo de los más pequeños. No solo estamos hablando de cuestiones tan complejas, sino de otras, como cualquier otra emoción, aprender a identificarlas, pues te convierte en otro tipo de adulto. Claro, claro, porque es que además somos lo que somos
precisamente por haber abordado los retos vitales que se nos ha presentado en clave de la gestión emocional de esas experiencias. No somos lo que somos por haber aprendido a multiplicar o a hacer un análisis sintáctico. Somos lo que somos por habernos construido sobre la base de esas experiencias emocionales cargadas, preñadas de emocionalidad consciente, y por lo tanto la escuela no puede obviarlo. La escuela ha asumido ese reto, en nuestro caso en Canarias, de manera específica con un área curricular, pero a nivel del Estado ya la propia LOMLOE, el anual marco legislativo que tenemos aprobado, ya establece como una de las líneas estratégicas dentro de lo que significa la traducción de las distintas áreas curriculares el tener en consideración que sin una emoción, sin la emoción la razón no funciona, porque la emoción decide, claro, y la razón viene detrás y justifica. Bueno, le vimos incluso hablando en el Parlamento de Canarias hace nada, precisamente porque desde allí se está intentando que esta asignatura se ancle no solo en los primeros cursos, sino también en la educación secundaria, donde también hay muchísimos problemas. Y ya en ese punto ya sí que comienzan a ser graves, ¿no? Cuando ya estamos hablando de adolescentes. Claro, Marta, es que ese es el gran reto. Si dimos un gran paso en el 14-15 con implantarlo valientemente, y hay que reconocerle a la actual consejera de Educación, que en su momento era la viceconsejera, de haber adoptado esa decisión de alta valentía política de implantar esa asignatura. Ahora el gran reto es expandirla más allá de esos primeros 4 cursos de primaria, ampliarla a la totalidad de quinto y sexto y llegar hasta la secundaria, y como tú muy bien indicas, es una etapa evolutiva donde la sensibilidad y el desajuste emocional es manifiesto. Por eso precisamente lo victorioso, lo feliz de esta noticia es que todos los grupos políticos, sin excepción alguna, todos, y eso a veces es difícil de encontrar un alto grado de consenso como el que se manifestó en aquella comisión y que se ha traducido en una proposición no de ley que va a ser presentada en breve también dentro del Pleno del Parlamento. Todos los grupos políticos, insisto en esa idea, porque a veces la ciudadanía nos ponemos dudas acerca de la capacidad de diálogo y de colaboración que tienen, pero cuando en temas tan trascendentes como el tema del futuro de nuestros hijos e hijas se pone sobre la mesa, hay que felicitarlo y hay que reconocerles ese valor también al Parlamento de que hayan llegado a ese punto de encuentro y que hayan formulado esa instancia al Gobierno para que asuma en continuidad con esa valentía el reto de seguir expandiéndolo y abordar el necesario tratamiento, sobre todo, como tú bien indicas, en secundaria. En secundaria nos estamos encontrando con una problemática que el profesorado muchas veces no sabe cómo abordar, porque es especialista en lengua, en matemática, claro, y en biología, pero no es especialista en qué es lo que siente su alumnado, y ahí hay que ofrecerle ese espacio y darle recursos, evidentemente. Esa es otra, porque este tipo de asignatura que ya tiene, pues esa trayectoria de la que nos ha hablado en este momento pues nuestro invitado Antonio Rodríguez, pues ya tiene esa trayectoria en primaria, es más fácil implantarla en secundaria, por tanto, ¿no? Ahí está la clave, es que tenemos 8 cursos académicos de buenas prácticas, de buenos maestros y buenas maestras haciendo efectivo el tratamiento de las competencias emocionales en el aula, y eso tiene una rentabilidad y, como tú bien indicaste, también está siendo observada desde otras comunidades autónomas. El otro día estuvimos por La Palma visitando a centros de referencia tan afectados por la crisis volcánica, pero tan benditamente sanados por el haber trabajado la educación emocional, como es el CEIP La Laguna, y estuvimos visitándola además porque la secretaria de Educación del Partido Socialista estaba especialmente interesada en conocer esta realidad, porque fue una de las ponentes que hizo explícito dentro del marco de la LOMLOE la educación emocional, y la llevamos a ras de aula para que viese a esos niños y niñas con esa capacidad para, a pesar del daño tan profundo, tan quebrante como ha sido tener que perder sus casas, el trabajo de sus padres, verse desalojados, eran capaces de hablar con una sabiduría emocional, con una resiliencia, con un potencial para afrontar el reto de esa superación, de esa crisis, que si no hubiera estado Hemocrea por medio, probablemente no hubieran tenido esas condiciones. Usted mismo ha hablado de ese ejemplo de La Palma, el que yo quería incidir, porque es verdad que fue pues un ejemplo para toda España, de cómo se puede hablar de un problema común que afecta a todos, y a lo mejor se encontraban todos los niños pues viviendo la misma situación. Hablarlo en común ayuda, y también con otros que no están pasando lo mismo, pero que pueden sentir solidaridad pues por sus compañeros. Claro. Digamos que es un efecto magnífico que se dio, que usted mismo ha constatado en esa visita a La Palma, ¿no?
Yo me recreé gozosamente, a pesar del dolor que esos niños y niñas han sufrido, con ver el potencial que se le ha ofrecido en esa buena escuela, con esas buenas maestras, que desde hace muchos años llevan trabajando con ellos y ellas el tratamiento de su corazón emocional. Eso es clave y tenemos que felicitarnos por ello y tenemos que reconocerle el valor a esas buenas docentes por haber hecho ese compromiso, porque ellas han tenido que lidiar con el corazón emocional de sus niños y niñas, pero también con el suyo propio. Bueno. Y eso ha sido de un requerimiento, de una autoexigencia tremendo, y yo me siento un privilegiado de haber podido estar al lado de ellas, haciendo ese camino en la distancia, porque claro, estaba uno en unas condiciones de seguridad por estar fuera de la isla, pero sabiendo que esas personas, esas maestras, esas buenas maestras, estaban haciendo efectivo esa buena educación que digo yo. Bueno, pues un excelente ejemplo de lo que se puede conseguir hablando de emociones y compartiendo no solo las asignaturas regladas, sino la otra asignatura importante que sirve para la vida. Antonio Rodríguez, promotor de Mocrea y psicólogo educativo, gracias por acompañarnos. A ti.